Hola. Eh, Bien, vamos a dar comienzo a la clase teórica de hoy. Hoy vamos a ver algunos aspectos vinculados a los sistemas de información. Los contenidos que tenemos previstas para la clase de hoy es primero una perspectiva histórica, un poco de la computación, o sea, los hitos o mojones que llevaron a que las computadoras sean lo que son hoy en día. Después vamos a hablar un poco de redes, ¿ah? De lo que son las redes de computadora o las redes de comunicación. Em, Vamos a conversar cuáles son los diferentes roles que hay en una interconexión, ¿ah? O sea, cuando tenemos una red y establecemos una conexión, bueno, ¿qué roles se pueden asumir en esa conexión? Por último, vamos a hablar de la arquitectura cliente-servidor, que es una arquitectura que está bastante presente dentro de los sistemas de información. Bueno, como decía, vamos a empezar con una perspectiva histórica. Lo primero que vamos a ver son algunas, digamos que no son computadoras, no son máquinas em, que nosotros hoy en día asociemos al comportamiento de una computadora, pero que de alguna forma empiezan a sentar las bases que van a servir para que en algún momento exista una computadora, ¿no? Quizás el elemento más clásico que hasta el día de hoy se sigue usando es el ábaco, ¿no? El ábaco es una herramienta que se usaba para contar. Acá tenemos la imagen de arriba a la derecha, muestra un tipo de ábaco. Todavía en algunos casos se utiliza en las escuelas para enseñarle a los niños a contar. Permite hacer sumas, relativamente de forma sencilla, en el que vamos llevando los acarreos, ¿no? Cuando, no sé, sumamos 8 más 7, entonces llego con 2, ya llego a 10, entonces me llevo 1 a la siguiente columna y quedan 5 en la columna en la que estaba sumando. Bueno, todo eso lo puedo representar en el ábaco. Este, no es ninguna máquina mecánica ni nada, la tiene que el hombre mover para que funcione, digamos. Es el hombre el que implementa el algoritmo cuando está haciendo las cuentas, pero digamos que es un dispositivo que permite contar, ¿no? Bien, después acá sí ya empezamos a ver máquinas mecánicas, digamos, que funcionan de alguna forma automáticamente, ¿tá? Por ejemplo, en 1642, una máquina hecha por Pascal, que se le llamaba Pascalina, que permitía hacer sumas y restas, ¿ah? Uno de alguna forma ingresaba el número que quería sumar, ingresaba el número que tenía que restar y la máquina era la que realizaba el cálculo. Después también por el año 1600, pero ya sobre finales de ese siglo, este, la rueda de Leibniz, Leibniz Wheel, que permitía multiplicar, dividir y hallar raíces cuadradas en binario. Digamos que todas estas máquinas son más bien curiosidades, pero fíjense que acá siempre el objetivo es una construcción de un artilugio mecánico, digamos, o sea, yo lo opero, ¿no? Por ejemplo, varios de estos tienen como rueditas, entonces yo con esas rueditas giraba los números, ¿tá? Y eso hacía que en algún lado me apareciera el cálculo de lo que eso daba, ¿tá? En 1800, Joseph Jacquard, un telar automatizado utilizando tarjetas perforadas. Este caso es un poco distinto, digamos. Es un telar que podía coser cosas distintas dependiendo de unas tarjetas que yo le ingresara. Esas tarjetas, que eran tarjetas perforadas, son una especie de programa, si ustedes lo quieren, ¿no? Es algo que permite programar la forma en que va a tejer ese telar, ¿tá? Incluso, lo vamos a ver después más adelante, algunas de las primeras computadoras utilizaban esta misma idea de usar tarjetas perforadas, o sea, los programas se cargaban como tarjetas perforadas.
no como ustedes, no como están haciendo ustedes ahora que escriben el código, ¿no? Ponen bueno, A igual tanto, quiero que cargues esto, while tal cosa, if. No, ese programa en vez de escribirlo en texto en una pantalla, de alguna forma se perforaba en una tarjeta y se le pasaba a la computadora para que lo ejecutara. Y bueno, un aspecto que tiene bastante influencia en la computación, digamos, es ya en el año 1847, y a partir de Boole, digamos, el surgimiento de la lógica booleana, ¿no? Eh, Ustedes han estado viendo en la parte de programación las estructuras eh, de selección, las estructuras de iteración, y tienen claro que aparece ahí la lógica booleana. O sea, yo tengo que tomar decisiones en base a condiciones, y todo eso antes de la lógica de Boole no existía. Ahora sí, ya acercándonos más a cosas que calzan en la categoría de computadoras, digamos, tenemos en 1833 la máquina analítica de Babbage, que si bien hay diseños y como la idea de cómo desarrollar una computadora, no fue construida realmente, es más bien algo teórico, digamos, pero es como el primer antecedente en el que se aborda el concepto de lo que vendría a ser una computadora. Incluso hay una científica que es bastante reconocida, que es Ada Augusta Byron, em, que era pariente de Lord Byron, no recuerdo si era la hija. em, Desarrolló también desde el punto de vista teórico cosas que tendrían que ver con cómo sería hoy en día desarrollar un programa, digamos. O sea, a partir de esa máquina, teorizando de, bueno, cómo habría que hacer para hacer que eso ejecute cosas, este, se realizaron importantes avances, más bien teóricos, digamos, pero que sientan las bases de las cosas que vienen después. Pasando a máquinas ya concretas, digamos, a cosas que realmente eran una máquina electrónica que permitiera resolver algún tipo de problemas. El primer antecedente que salta así es de 1936, de Turing y su máquina de resolver algoritmos. Eh, Seguramente algunos de ustedes la hayan visto, pero si no, pueden ver la película El Código Enigma, en el que se habla un poco de esa máquina que utilizaron las tropas aliadas para tratar de descifrar los códigos de seguridad que utilizaba la máquina Enigma. La máquina Enigma era una máquina que usaban los nazis para encriptar mensajes. Entonces ellos fabrican una de las primeras computadoras para tratar de romper ese código que encriptaba esos mensajes, ¿no? Necesitaban probar muchas combinaciones de cosas, y para eso, digamos, construyen de alguna forma una computadora que les da la capacidad, digamos, de probar muchas combinaciones rápidamente. ¿Tá? Eh, Bien, en 1937 también Aiken e IBM desarrollan una máquina electromecánica, digamos, Mark I, que la terminan recién para 1944 y permitía hacer algunas operaciones aritméticas, logarítmicas, trigonométricas. En la década de los 40 también Mauchly, Eckert y von Neumann desarrollan ENIAC, que ya es completamente electrónica, ¿tá? Que recién se termina en 1945. Y von Neumann propone programas y datos en la misma memoria del equipo, ¿tá? O sea, si se acuerdan de una de las primeras clases, cuando hablamos de la arquitectura de la computadora, dijimos que hay un espacio solo de memoria. En ese espacio solo de memoria se van a alojar los programas que van a ejecutar, y se van a alojar también los datos de los programas que se están ejecutando, ¿no? Esto a priori no tiene por qué ser así, digamos. Eso es una decisión de diseño de la computadora.
podrían haber dos espacios de memoria distintos, uno donde vayan los datos de los programas y otro donde vayan los programas que ejecutan. Por ejemplo, cuando yo estoy escribiendo en Word y estoy escribiendo un texto, en un lado estaría en ese esquema de funcionamiento, en una parte de la memoria estaría el Word y en otra parte completamente distinta estarían los datos que yo estoy escribiendo. En realidad el esquema que tienen las PCs, como vimos como decía en una de esas primeras clases, tienen un único espacio en el que están los programas y los datos, y eso se debe al diseño de von Neumann, ¿no? A la arquitectura que utilizan las PCs. Básicamente se los conoce con el nombre de arquitectura de von Neumann, y es donde, fíjense que esa decisión, digamos, de por qué hacer las cosas así, se remonta a 1944, bastante lejos de la aparición de la PC. Pero esa idea del diseño de cómo tenía que ser permanece hasta el día de hoy en los equipos. Bien, si miran las imágenes de la diapositiva anterior, las últimas, van a ver que esos primeros equipos, esas primeras computadoras eran gigantes, o sea, ocupaban una habitación entera, la máquina, para poder, para poder hacer unas cuentas que hoy en día se pueden hacer en un celular, ¿no? Entonces, bueno, eran equipos muy grandes que tenían mucho espacio entre sí, y una cosa que empezaron a encontrar, digamos, que en, en la década del 40, es que se colaban insectos, ¿no? Porque esos equipos calentaban un poco y entonces los insectos hallaban atractivo ponerse ahí, en algunos casos incluso comían parte de los cables o alguna cosa así, y a veces eso llevaba a errores en los programas, porque bueno, porque fallaba una conexión, porque un insecto se había posado ahí. Acá hay una imagen que estamos viendo ahora que es de una foto del un insecto, el que se considera el primer insecto descubierto en una máquina, digamos, que lo hizo Grace Hopper en el 47. Y hay acá un hecho curioso, aunque hay una discusión un poco si el término realmente surgió ahí o se usaba un poco antes, porque insecto es bug en inglés, ¿no? El primer bug. Y es una palabra que se utiliza hasta el día de hoy para referirse a los errores que tienen los programas de computación, ¿no? Cuando un programa tiene un error, se dice que tiene bugs, ¿tá? E incluso el proceso de depurar y encontrar esos errores, ¿no? De que en general lo hace algún tester, con algún programador o algo así, tratando de que un programa mejore y no tenga errores, se le llama debuguear, o sea, debugging en inglés y se usa en castellano como debuguear. Está fuertemente asociado a esa noción de que había insectos, digamos, que se metían adentro de la computadora, ¿no? Este es un detalle, digamos, anecdótico, curioso, pero bueno, es un término que se usa hasta el día de hoy. Hay gente que dice que en realidad el término se usaba antes de 1947, que no tiene que ver con los insectos, pero tampoco tiene una explicación de por qué se usaba ese nombre. Entonces, no sé, suena bastante convincente esta historia de los insectos. Bien, seguimos avanzando y ahora estamos en la etapa entre los años 50 y en los años 70 y se va a producir un hito importante en la década del 50 que tiene que ver con Univac, que son las primeras computadoras de fabricación en serie. ¿Qué pasaba hasta ese momento? Bueno, la máquina de Turing que hablamos o estas de von Neumann, lo que pasaba es que se fabricaba una máquina que hiciera eso, ¿no? Se fabricaba una única computadora con esa capacidad. Entonces, si se quería otra computadora, había que fabricarla completamente de cero, o sea, no había un proceso en serie de fabricación, con lo cual dificultaba su adopción y su uso este, por parte de diferentes instituciones. Obviamente que esos primeros programadores, digamos, conjuntaban un montón de aspectos, eh, digamos, no son parecidos al programador de hoy, si se quiere, ¿no? En muchos casos incluso era gente
matemática, era para hacer cuentas específicas, cálculos de balística, cosas así. Entonces, era un público súper especial, ¿tá? Y tenían algunas particularidades esas computadoras. Con el surgimiento de la fabricación en serie, bueno, empiezan a llegar a un montón de lugares, o sea, se vuelven más amplios los lugares a los que pueden llegar, aunque obviamente siempre como que el eje de interés viene por el lado científico y el lado de los proyectos militares, ¿no? Como contaba antes, lo del código Enigma, o sea, una de las primeras computadoras fue para romper una clave para poder ayudar a descifrar mensajes en la guerra, ¿no? Había cálculos de balística que se hacían con computadoras, bueno, siempre fue como algo que por lo menos en las grandes potencias generó como un desarrollo de la computación porque lo utilizaban al momento los militares lo utilizaban al momento de la guerra o al momento de eso, de hacer una invasión o alguna cosa. En la década del 60 es que se empieza a dar un poco el cambio o el poco que se abre más y se empiezan a ver aplicaciones comerciales, digamos. Bueno, perdón, una cosa que omití decir es que en la década del 50, como las máquinas seguían circunscriptas a lugares muy específicos, ¿no? Militares, científicos, no existían prácticamente los lenguajes de programación, eran de muy bajo nivel, no había prácticamente herramientas, era todo muy artesanal, pero tampoco importaba mucho porque el público que la usaba era como muy capacitado para usar ese tipo de máquinas, ¿no? Cuando pasamos ahora sí a la década del 60 y empezamos a ver temas de aplicaciones más comerciales, o sea que empieza a abrir un poco el uso de las computadoras a otro tipo de objetivos. Bueno, algunas cosas que se precisaban tienen que ver con que aumentara la potencia de cómputo, pero tienen que empezar a haber aplicaciones comerciales para poder utilizarlas, ¿no? Imagínense en ese tipo de épocas calcular la liquidación de, no sé, de UTE, ¿tá? O de las empresas de energía eléctrica en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿no? Era algo que hasta ese momento se debía hacer todo por vía de papel y que llevaba muchísimo trabajo. Entonces la computación es una herramienta que abre la posibilidad de pasar eso a hacerlo de forma informática, pero bueno, se precisan aplicaciones que me permiten hacer eso. ¿Ah? En la década del 70 empiezan a surgir las mini computadoras, ¿está? Que ahí las computadoras, si se fijan, empiezan de alguna forma a achicar su tamaño, digamos, ¿tá? Manteniendo el poder de cómputo o incluso teniendo más poder de cómputo, pero empiezan a ser un poco más manejables con respecto al espacio que necesitaban, digamos. Se continúa extendiendo el uso, ya sea tanto para la parte científica como comercial, y se empiezan a desarrollar lenguajes de programación y herramientas para poderle sacar más jugo a este tipo de dispositivos. Bien, vamos a pasar a la década del 80, pero antes de pasar a la década del 80 vamos a hablar un poco de qué pasaba en Uruguay, ¿no? El Instituto de Computación tuvo la primer computadora del Uruguay. Hay algunas fotos clásicas de algunos docentes de la facultad yéndola a buscar al aeropuerto cuando empezaron a llegar las piezas y eso. Y la computadora ocupaba un piso entero, ¿no? Creo que la segunda la tuvo, no sé si fue el Hospital de Clínica o la Facultad de Medicina, que se utilizaba también para registrar información. Eh, Creo que tenía que ver con los nacimientos y ese tipo de cosas. Fíjense que en pediatría o neonatología se utiliza mucha información bueno, de cómo se va dando el desarrollo de los niños o de los bebés, ¿no? Las famosas tablas en las que se sabe si, bueno, si en qué percentil está y todo eso. En general, muchas de esas cosas vienen de estudios de muchos años, de acumular información y ir viendo cómo eso va evolucionando. Y lo que yo tenía entendido es que la segunda computadora que hubo en Uruguay se utilizaba para ese tipo de información, para procesar ese tipo de información y hacer estudios, hacer cosas con
con esos datos. Pero también era una computadora gigante, que ocupaba un piso. Todos esos equipos, digamos, básicamente en algún momento quedaron obsoletos, se desguazaron completamente y se terminaron tirando como chatarra, digamos. Digamos que no hay ningún recuerdo más que fotos de la gente programando sobre ellos o usándolos. Y esos dos equipos, digamos, operaban con tarjetas, como les contaba hoy, ¿no? Eran como unas tarjetas en las que se ponían agujeritos en cada uno de los renglones y cada uno de esos agujeritos significaba hacer algo, digamos. Imagínense que para yo poner el while, bueno, tengo que poner el agujerito en tal lado, para hacer el if es en tal lado, ¿no? Un poco esa sería la idea. Y bueno, y en función de eso, uno picaba la tarjeta, y entonces iba con esa tarjeta y se la introducía a la computadora y la computadora ejecutaba el programa. Yo no llegué a ver esas máquinas cuando yo ingresé a la facultad, yo ingresé en el 95, ya esas máquinas ya no existían más. Pero dicen que era muy trabajoso, ¿no? Imagínense que ustedes están trabajando en Octave o están trabajando en Calc y cometen un error y rápidamente pueden cambiar lo que escribieron, corregirlo, ir para atrás. Antes, si vos hacías un programa en la tarjeta, lo pasabas y te daba un error, la computadora, tenías que volver a mirar la tarjeta, pensar en qué te equivocaste, picar otra tarjeta y después introducirla para que se ejecutara el programa, ¿no? Fíjense lo largo que era ese ciclo de ejecución, ¿no? Hoy en día uno puede rápidamente hacer cambios en su programa, probar a ver si anda como yo espero y después sí hacerlo ejecutar. Después de ese paréntesis, digamos, sobre qué pasaba en Uruguay, más o menos con estos tipos de equipos que veníamos hablando hasta ahora, vamos a ver la evolución más reciente, la que capaz que alguno ya conoce o la tenga leída o la tenga de oídas. En la década del 80 surgen las primeras computadoras personales, ¿no? De ahí viene el nombre de PC, Personal Computer, ¿no? Que básicamente influyó drásticamente en el aumento de la diversificación del software, ¿no? Al pasar a tener un uso masivo las computadoras, eso aumentó la cantidad de programas, ¿no? O sea, obviamente que porque hay gente que los desarrolla, pero cuando era solamente un conjunto acotado de grandes empresas, ¿no? Bancos gigantes, no sé, UTE, pensando en Uruguay, ¿no? UTE, Antel, capaz que las grandes mutualistas o algo tuvieran computadoras, eh, la PC democratizó el uso, digamos, y eso hizo que necesariamente tuviera que haber otro tipo de aplicaciones, digamos, ¿tá? Útiles para un público más amplio. En la década del 90, bueno, se masifica de alguna forma la utilización de la PC, o sea, en la década del 80, si bien uno podía comprarse una computadora para tenerla en la casa, eso era algo poco común, sobre todo en los primeros años de esa década. Era más como algo que empezaban a tener las oficinas, ¿no? Las oficinas empezaban a tener PCs para poder llevar papeles, hacer, no sé, cosas de contabilidad, ¿no? En la década del 90, bueno, se aumenta ese acceso, la gente, las personas empiezan a poder tener acceso, ¿no? Sobre todo porque al masificarse empiezan a bajar los costos de fabricar los equipos, lo que hace que sea más accesible para que la gente lo pueda comprar. También hay otras cosas que influyen en eso, ¿no? Que además, sumada a la gran potencia de cálculo, empiezan a haber cosas de visualización en 2D, visualización en 3D. Algunas de esas en la clase de arquitectura yo mostraba la evolución de cómo había sido la parte de visualización de gráficos. Eso también influye en el uso común de la PC, ¿no? En las primeras PC la pantalla era de fósforo verde, como la que se muestra en la imagen de arriba.
Y básicamente lo único que se podía ver era texto, ¿no? Entonces, bueno, alguien que tuviera, ¿no?, en la casa que hacer algo específico, capaz que eh, ahorraba mucho tiempo y se la compraba. Pero bueno, a medida que empiezan a aparecer esas cosas como la World Wide Web, ¿no?, Internet, todas esas cosas van fomentando de alguna forma o ayudan a que la gente quiera tener acceso a una computadora o necesite tener acceso a una computadora. En la década del 2000, que está así, ya deberían un poco estar más familiarizados. Bueno, empieza a haber una gran disponibilidad de equipos, ya este, eh, hay, se diversifica, digamos, el tipo de plataformas que hay, ¿no? Hoy en día ya hay tablets, hay celulares que son mini computadoras, de alguna forma. Em, Empieza a haber computación como pequeñas computadoras en otro tipo de dispositivos que antes no estaban. Em, Bien, hay aumentos importantes en el ancho de banda de conexión. También hay temas de interconexión con celulares, televisores, ¿no? Que todo eso anteriormente no se podía hacer, ¿no? Hoy en día uno puede agarrar y con la tele estar conectado a internet, mandarle desde el celular una conexión para verlo en la tele. Todo eso es post 2000. ¿Ah? Y también surge lo que se le llamó la web 2.0, que es donde empieza de alguna forma algunas redes sociales, ¿tá? Eh, También algunas herramientas colaborativas de trabajo, como en algún momento fueron los blogs o cosas de ese estilo, pero empieza a haber un auge de, eh, digamos que páginas en internet más vivas, ¿no? Con más capacidad de hacer cosas, ¿no? La web 1.0, digamos, la anterior, ¿ah? Este es un nombre que se le dio en función de las aplicaciones, no es que una era la web 1.0 y la otra 2.0. Es más, cuando empezaron a ver otro tipo de aplicaciones dijeron, bueno, esto es distinto a lo que había antes. ¿Ah? ¿Qué es lo que había antes? Que era la web común. Bueno, eran todas páginas estáticas, ¿no? Eran páginas con texto que no hacían nada. ¿Ah? Entonces, la web 2.0 cuando las páginas empezaron a dejar de ser un poco estáticas y empezar a tener más interacción, más multimedia, videos, cosas de ese estilo, este, ahí es donde se empieza a dar la explosión, digamos, de lo que tenemos hoy en día. Bien, y ahora un poco de perspectiva de futuro, digamos. Em, Siempre es difícil augurar qué cosas van a pasar con la computación, ¿no? A veces ha dado saltos muy rápidos en poco tiempo. A veces hay cosas que han estado estancadas más tiempo de lo que parecía que iban a estar. Em, entonces es un poco difícil decir, bueno, esto va a pasar así o va a ir para este lado. Acá hay como tres temáticas que fueron elegidas, que son cosas promisorias y en las que se viene trabajando hace tiempo. Em, en algunos casos hace más tiempo y todavía no con resultados concretos útiles, digamos, ¿no? Em, por un lado está la computación óptica, que es algo en lo que se viene trabajando hace 60 años, ya hay estudios en esa área, em, que tiene que ver con sustituir las conexiones, por ejemplo, de una computadora, en vez de ser por un cable, como son hoy en día digitales, hacerlo de forma óptica, ¿no? Como con mini rayos láser que, como funciona la fibra óptica, digamos, para que fijen una idea. ¿Ah? Eh, la fibra óptica, por lo que sabemos, eh, alguien que tenga acceso a fibra óptica es muchísimo más rápido que mandar la información por el cable de cobre. Bueno, lo mismo pasaría en una computadora. Si uno pudiera construir una computadora con todas las conexiones ópticas, tendría muchísima más velocidad en, en los traspases de información y seguramente movería el cuello de botella hacia otro lado, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del bus de datos y decíamos, bueno, tengo que mandar la información, eso es lento,
me lleva tiempo. Bueno, si uno lo pudiera hacer con una tecnología más rápida, entonces seguramente la lentitud en una computadora lo provocaría otra parte. ¿Ah? Si bien hace muchos años que se está trabajando en llevar temas de óptica hacia adentro de una computadora, y si bien hay universidades que ya tienen algunos modelos construidos y todo eso, no hay nada que haya pasado a alguna etapa comercial este, avanzada, digamos, ¿no? Em, bueno, computación basada en ADN, esto también es algo un poco más de investigación, digamos, que algo también que haya llegado a algo concreto. Em, bien, sobre la década del 90 se comienzan a realizar estudios en ese campo que tiene que ver con utilizar cadenas de ADN y enzimas como para almacenar eh, programas o información, digamos. En, en el 2003 en Israel se llegó a generar lo que le llamaron la computadora biológica más pequeña, digamos. Eh, pero bueno, si bien es programable o se acepta que uno pueda poner programas de alguna forma en la información genética, no es universal, no permite representar un programa genérico, digamos. Esto, digamos que el nivel de madurez que tiene creo que no ha pasado de la academia, digamos. Pero en términos así, como muy, está muy verde, digamos, ¿no? La computación óptica, uno tiene la pinta de que en algún momento va a llegar a ser algo concreto, digamos, que seguramente haya un tema de costos, ¿no? De sustituir todas las conexiones cableadas por ópticas es más costoso. eh, Hay un tema de madurez de las tecnologías que a veces demoran en estar maduras como para usarse como tan ampliamente, pero entre estas dos ideas parece muchísimo más cercano la computación óptica que la computación basada en ADN. Bien. Por último, la computación cuántica, que seguramente la pueden haber sentido nombrar en algunos lados. Google hace unos años está trabajando fuertemente en eso. Em, Viene de una idea de la década del 80 eh, que sugiere una teoría para aprovechar, que estoy viendo que está mal escrita, ya la voy a corregir, las leyes cuánticas en la computación, ¿no? Un problema que tienen las computadoras, como dijimos, es que todo es digital, todo va por corriente, por 2 voltajes, entonces puedo representar básicamente de forma distinguible dos tipos de información, el 0 y el 1. Básicamente eso tiene que ver con que yo puedo separar ¿no? en 2 voltajes distintos y puedo identificar esos 2 voltajes distintos que vienen por el cable. Entonces con eso me doy cuenta si estoy recibiendo un 0 o un 1. Ahora, la física cuántica me permitiría almacenar más información en un único lugar. Entonces, si yo tuviera esa capacidad, no mandaría bits, sino que capaz que podría mandar cosas de mayor complejidad. Y eso me daría muchas posibilidades, sobre todo ahora ustedes van a empezar a ver temas de representación, los que están haciendo computación 1, en realidad ya los han visto, perdón, y, y en esos aspectos era crucial que, bueno, yo tenía que transformar los datos en tiras de ceros y unos. ¿Ah? Y eso hacía que la información me ocupe mucho lugar y me trae un montón de complicaciones. Que bueno, si yo pudiera almacenar más información en un único lugar, eso mejoraría. ¿Tá? Bueno, en 1998 se fabrican las primeras computadoras cuánticas de 2 y 3 qubits. ¿Tá? En vez de tener bits, estos donde guardan la información, tienen qubits. O sea que fíjense que solo podía almacenar 2 o 3 posiciones, digamos, de información. Lo único que los qubits me permiten almacenar como como todas las configuraciones entre 0 y 1 continuo. ¿Tá? Um, en 2012 se genera la primera computadora cuántica de 84 qubits
pero todavía son tecnologías que están bastante, si bien han tenido avances, están bastante verdes, ¿no? El año pasado Google anunció que había podido fabricar la computadora más grande hasta el momento, creo que era de 300 qubits más o menos, para que se hagan una idea, y también todavía no hay formas sencillas de programarlas, eh, tiene algunos problemas de inestabilidades, eh, es un camino que se está transitando, pero que todavía está lejos de tener resultados concretos, digamos, utilizables cotidianamente, digamos. Bien, vamos a pasar entonces al tema 2 que vamos a ver en la clase de hoy, que es el tema de las redes de computadoras, y de cómo eso permite que las computadoras se interconecten entre sí. Vamos a ver primero una definición de qué es una red. ¿Tá? Vamos a ver que es un sentido amplio y que en realidad no solamente aplica a las redes de computadoras. Una red es un conjunto de emisores y receptores que están conectados a través de un medio de transmisión. Entonces, por ejemplo, este concepto aplica a la telefonía. Ahí tendríamos una red de comunicación o de telecomunicaciones, digamos. La red no tiene por qué necesariamente ser de computadoras. ¿Tá? Obviamente, por ejemplo, si estamos pensando en una de las salas de máquinas de PC, en ese caso, las computadoras, algunas serían emisores y receptores, o algunas pueden ser emisores y receptores a la vez, y por ejemplo, el cable que las conecta a Internet sería el medio de transmisión, digamos. ¿tá? Pero está bueno que vean que este concepto es más general, digamos. También esta noción de conjunto de emisores y receptores y medios de transmisión que de alguna forma los conecta, es mapeable a un concepto matemático que seguramente algunos de ustedes conozcan, que son los grafos, en los cuales esos emisores o receptores representan nodos y los medios, o sea, las formas de comunicación entre esos nodos se representan como enlaces o como aristas del grafo. ¿no? Bien, el segundo punto define un poco eso, o sea, llamamos nodos a las computadoras que están conectadas mediante enlaces que van a ser los cables o podrían ser medios inalámbricos. ¿tá? Si yo voy a usar un medio inalámbrico, en realidad yo voy a poder conectar capaz que un nodo con cualquiera de los otros, entonces yo en ese caso, si lo fuera a representar de esa forma que decía con un grafo, tendría que hacer una arista entre ese nodo y todos los otros nodos del grafo. ¿no? Cuando yo tengo un medio cableado, que en general ahí las conexiones son más puntuales, digamos, o pueden ser más puntuales, solamente voy a tener aristas entre cosas que estén conectadas directamente, digamos. Bueno, pero hablamos del medio como transmisión, ¿no? Para poder comunicar entre los nodos o las computadoras, ¿no? De lo que yo tenga en la red. Pero para que dos elementos se comuniquen, se tienen que cumplir algún tipo de reglas en común. Bueno, a esas reglas se le llama protocolo de comunicación. Voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con las redes de computadoras, pero es uno que nosotros estamos acostumbrados a usar socialmente, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos en una clase, entonces está hablando el profesor, ¿ah? El profesor vendría a ser como una especie de nodo y los alumnos son otro nodo. El medio de transmisión en ese caso es el aire, por lo que hablamos, y hay una especie de protocolo. Bueno, cuando el profesor habla, los estudiantes no hablan para poder escucharlo. Después hay un momento en el cual se aceptan preguntas y bueno, y ahí hay alguna forma en la cual los alumnos empiezan a hablar. Puede ser levantando la mano, por ejemplo, eso sería parte del protocolo. Estoy avisando que quiero hablar, me dan la palabra, hablo, hago la pregunta, termino la pregunta, el profesor responde y hay otra vez la oportunidad de levantar la mano para contestar. Lo mismo pasa en las reuniones sociales, no sé, estamos en un cumpleaños, estamos en algo, una ronda de amigos, y cuando uno empieza a hablar, el resto en general trata de no hablarle arriba, porque si no, no vamos a entender nada, digamos.
Esos protocolos son protocolos sociales, digamos, que todos, a medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo, o sea, a veces capaz que en la escuela nos los dicen o nos los dicen nuestros padres, no sé qué, pero en el fondo los terminamos aprendiendo por la vía de la práctica. Entendemos que hay un acuerdo social de cómo tenemos que interactuar cuando estamos hablando. Bueno, en este caso, ese protocolo, como es para la interacción entre dos computadoras, tiene que estar definido previamente, ¿tá? Y lo que va a especificar es eso, es cómo hace una computadora para decir, bueno, ahora yo quiero mandar un dato, yo quiero mandar información. ¿Cómo pido el turno para pedir, para mandar esos datos, ¿no? Imagínense que es eso, que si yo tengo un cable, por ejemplo, no pueden estar todos mandando a la vez, a veces, porque se podrían generar lo mismo que pasaría en una conversación, que no se entiendan los datos, o lo mismo podría pasar con una Wi-Fi. Hay que establecer algún tipo de pautas de cómo se hace esa comunicación. Entonces, cada uno de esos nodos, cada una de esas computadoras va a ejecutar un programa que sabe interpretar el protocolo, o sea, que cumple sus reglas. Un programa que le permite dialogar con los otros dispositivos, con los otros nodos, sabe, por ejemplo, ese tipo de cosas. ¿Cuándo puedo pedir el turno? ¿Cuándo tengo que esperar? ¿No? Imagínense que un nodo pide un dato y bueno, en algún momento tiene que esperar recibirlo. Si no espera esa recepción, cuando le respondan, no va a poder acceder a ese dato. ¿Tá? Entonces, ese protocolo es tan importante como lo otro, como los nodos, como el medio de transmisión. Si yo no tuviera ese protocolo, no habría comunicación posible entre los distintos nodos de la red. Un protocolo de comunicación es un acuerdo entre el emisor y el receptor. Y como dice acá, no solo es aplicable a redes de computadoras, es lo mismo que yo explicaba en la diapositiva anterior. O sea, podría ser aplicable primero a cualquier red de cualquier tipo, ¿no? La red de telefonía móvil, ¿no? De celulares. También, cuando yo llamo, se conecta con una antena, bueno, tiene que haber en la celda en la que esté en ese momento, tiene que haber disponibilidad, ¿no? Porque, no sé, ahora con la pandemia no es tan común, pero cuando uno va a aglomeraciones, ¿no? Juega Uruguay en el estadio y uno quiere llamar por teléfono, por ejemplo, desde el celular, lo que en general le pasa es que es difícil a veces conseguir línea. Bueno, ¿por qué? Porque hay un montón de esos nodos emisores en una misma celda que se tratan de comunicar con la antena y en algún momento se llena la capacidad. ¿No? Entonces, bueno, hay un montón de reglas asociadas a esas cosas, ¿tá? Que definen de alguna forma cómo se da la comunicación y cómo funciona. ¿No? Entre algunos detalles de los que define ese tipo de cosas están los tipos de mensaje, cómo debe reaccionar cada nodo cuando recibe algún tipo de mensaje. ¿Ah? Y bueno, y hay muchísimos protocolos distintos. En, en la carrera de computación hay un curso de redes de computadoras que ahora cambió un poco el enfoque, pero antes se daba con un libro que era el Tenenbaum, que es un clásico, que no sé, creo que la primera edición es de 1970, y la última edición que yo vi del libro, hace ya como 5 o 6 años, iba por las 1000 y pico de páginas. Y creo que tenía, no sé, 60 protocolos. Y en ese momento la telefonía 4G, por ejemplo, casi no existía. ¿No? Para que vean la cantidad de aspectos que involucra la comunicación entre computadoras. Después vamos a avanzar un poco sobre el modelo, vamos a ver que hay un modelo en capas, y eso hace que en realidad yo no precise un protocolo para comunicar, sino que en realidad preciso muchos protocolos. ¿No? Eh, y bueno, van a depender, aparte de esos protocolos, entre algunas cosas de las que depende, bueno, de qué tipo de funcionalidad me van a dar. ¿Ah? Ahí importa el tema de si yo voy a estar conectado o no conectado, ¿no? Em, Imagínense que estoy conectado por Wi-Fi o por como sea y quiero ver una serie, una película o algo, un video en YouTube. Bueno, ahí yo tengo que asegurar que la conexión es como continua.
de alguna forma, pues si no lo que me va a pasar es que se me va a trancar todo el tiempo lo que estoy viendo. Ahora, si yo quiero mandar un mensaje de correo o un WhatsApp, yo no necesito una conexión continua, yo necesito solamente mandar ese mensaje y después en otro momento chequear si me llegó algo o mandar otro mensaje. Fíjense que ahí yo no preciso la conexión estable todo el tiempo. ¿Ah? Entonces, ese tipo de cosas en general van a necesitar protocolos un poco distintos, porque tienen que asegurar cosas distintas. También va a depender mucho del medio de transmisión. Yo hablaba de redes inalámbricas como la Wi-Fi o redes cableadas como las que hay en las en las salas de máquinas de computadora. Eso también va a influir en las características de ese protocolo. Como mencionaba anteriormente, usamos protocolos todo el tiempo para comunicarnos. Lo que pasa que en general son protocolos no escritos, uno los da como válidos, digamos, porque uno los aprende socialmente y en realidad no, eh, digamos que no hay una especificación de esos protocolos. Igual a veces pasa que, por ejemplo, cuando uno escribe una carta formal o cosas de ese estilo, uno usa un estilo de escritura o pone señor integrante de la directiva de tal cosa, presente, ¿no? Ahí hay también un protocolo, digamos, que estamos siguiendo porque entendemos que en una carta formal tiene que ser escrita de cierta forma, digamos. Y, y bueno, cuando uno usa un protocolo, uno espera que le respondan de alguna forma y espera eso, comunicarse de cierta forma. Eh, Eso, imaginémonos en una carta formal, no sé, para pedir un trabajo, para hacer algo, que alguien no cumpliera con el canon o con la forma de eso. Y generaría una sensación rara e incluso puede llegar a generar un rechazo solamente por no cumplir con la forma, digamos, ¿no? Entonces, eso es importante. Y lo bueno es entender esto, de que son cosas que nosotros en la vida cotidiana, digamos, usamos todo el tiempo, protocolos que definen la forma de comunicarnos. Bueno, acá hay un ejemplo. Una persona dice hola, la otra le responde hola, uno formula una pregunta, ¿qué hora es? Y cuando uno formula una pregunta de la otra persona, espera una respuesta de la otra persona y que aparte sea la respuesta a la pregunta que está formulando, ¿no? Si le contestara la casa es verde, digamos, ahí habría un problema de comunicación, y bueno, no se estaría cumpliendo con el protocolo, que uno responde a lo que le están preguntando, digamos. Y bueno, y después de dar la respuesta, en general, gracias es algo que se suele decir para eso, es como agradecer que se nos dio la información que solicitamos. Eh, como decía hoy, yo puse un ejemplo parecido sobre las conversaciones en reuniones sociales y eso, o sea, las dos partes tienen que conocer el protocolo. Lo más difícil es cuando uno no conoce el protocolo, entonces está probando, a ver, bueno, y si digo tal cosa, a ver qué pasa, y ¿no? Que es eso que decía de, bueno, uno socialmente va aprendiendo y en algún momento sabe el protocolo y hay comunicación efectiva, digamos. Bien, veamos otro ejemplo, en este caso en uno que falla la comunicación. Por ejemplo, si tenemos la misma situación anterior y dice hola, pero le responden I don't speak Spanish. O sea, si tenemos una persona que habla castellano y otra persona que no entiende el castellano, ahí tenemos un problema de comunicación. Porque uno, o sea, ninguno de los dos, salvo que la otra persona sepa inglés, digamos, no pueden seguir el protocolo de comunicación. Entonces, cuando le hablan, le hacen una pregunta, hay una persona que no entiende lo que le están diciendo, ¿no? Y en este caso le responde lo que, o sea, ninguno entiende el idioma en el que habla el otro y entonces no hay comunicación efectiva. ¿Ah? No utilizan el mismo protocolo, entonces falla la comunicación. Bien, veamos por ejemplo una red de dos computadoras conectadas por un cable, que en el fondo es lo mismo que yo quiero hacer, ¿no? Yo qué sé, cuando uno utiliza WhatsApp, cuando uno utiliza un programa de chat,
Uno está escribiendo en una computadora y quiere que ese mensaje llegue a la otra computadora, ¿no? Entonces, bueno, uno escribe hola en el teclado, entonces tiene que haber algún programa que básicamente lo que va a estar haciendo es repetir, leer del teclado, ¿ah? Hasta que yo termine el mensaje. Eso lo va a guardar en una variable, en algo, en una entidad que va a tener ese mensaje, y después lo que va a hacer es enviar ese mensaje a través de la red. Eso es lo que yo quiero que haga, digamos, un programa de chat, por ejemplo. El mensaje va a ser enviado por el cable, de alguna forma, siguiendo alguno de esos protocolos que mencionábamos, y lo que va a estar ejecutando la otra programa lo que va a estar ejecutando la otra computadora es un programa que básicamente lo que va a hacer es lo inverso, digamos. Va a repetir un recibir, que básicamente lo que va haciendo es capturando el mensaje que le va llegando por el cable, y cuando lo tiene completo, lo despliega en la pantalla. Y el resultado que va a tener es que el segundo usuario en su pantalla va a ver el mensaje hola. Pero el ejemplo que estábamos viendo es si tenemos dos computadoras que están en la misma red, digamos, que tenemos el mismo cable que los conecta. Ahora, ¿qué pasa si las personas están en distintos países? Tengo una persona en un país, en Uruguay, por ejemplo, y otra en España, y quieren también usar esa aplicación de chat. Ya el mensaje no puede ir por el cable solamente, porque en realidad físicamente están en lugares distintos. Vamos a ver que el modelo es muy parecido, lo único que agrega un poco más de complejidad. La persona escribe hola para enviárselo a un nodo en España, el mensaje va a viajar por el cable de su computadora, o puede ser la Wi-Fi hasta el router en su casa y después a través del cable. Y el nodo, nodos especiales, digamos, que tienen internet, digamos, que tienen las interconexiones de redes a nivel mundial, digamos. Ese nodo especiales se llaman routers. Cuando le llega, sabe cómo enviar un mensaje a España. Tiene una tabla que de alguna forma va aprendiendo y sabe que cuando la dirección de correo que le llega o el mensaje tiene que enviarlo a España, tiene que mandarlo a otro router. Ese otro router también tiene información. Ninguno, fíjense el tamaño de las redes a escala planetaria, digamos, ¿no? Piensen lo que son las redes a nivel mundial. Entonces, es muy difícil que un nodo tenga la información de toda la red del mundo, ¿no? Porque eso haría que todo fuera terriblemente lento y que las cosas no funcionaran bien, en principio, ¿no? Entonces, en realidad, lo que sabe cada uno de estos noditos que se llaman routers es una parte de la red. Entonces, cuando él sabe que le vienen para tal lado, lo que tiene que hacer es mandárselo a otro. Y ese otro, capaz que es el que sabe cómo hacerlo llegar a España, o capaz que lo tiene que también mandárselo a otro, que ese efectivamente es el que lo manda, ¿no? Entonces, cada router decide qué camino seguir y va viajando de router en router hasta que llega el más próximo al destino final, ¿no? Es de alguna forma, cada uno conoce una parte de la red, pero eso hace que las cosas funcionen de alguna forma, ¿no? Simplifica esa complejidad de la red con estos routers en el medio. Entonces, el mensaje llega y se despliega en la computadora en España el mensaje hola. Bien, seguimos profundizando en este ejemplo. Entonces, esa interconexión entre esos routers, que son muchos routers conectados entre sí, es básicamente lo que le damos el nombre de Internet, digamos. Es esa red que de alguna forma, a partir de esta lógica un poco distribuida, ¿no? En el que cada nodo conoce una parte de la información, o sea, cada router conoce una parte de, de las interconexiones, logra hacer que los datos lleguen al otro extremo. ¿Ah? Bien, entonces acá tenemos un poco cómo sería, o sea, no es que el protocolo sea exactamente esto, pero es como para entender la idea. En ese caso,
lo que van a estar ejecutando esos nodos, de esos routers de Internet, es reciben, pero ahora van a recibir dos cosas. Van a recibir cuál es el mensaje y cuál es el destino al que tienen que enviarlo. Como yo les decía, estos routers tienen tablas en las que saben, bueno, si las direcciones son de tal tipo, mandalo a tal otro router. Si las direcciones son de tal tipo, mandalo a tal otro router. Entonces, cuando recibe un destino, se va a fijar en esa tablita a qué, por ejemplo, número de cable lo tiene que enviar. O en realidad lo que está, digamos, la información útil es a qué otro router debería mandarlo. Lo podemos ver como el cable también por el cual tiene que salir la información. Entonces, bueno, ahora va a enviar ese mensaje que sigue teniendo el mismo destino, porque yo quiero que le llegue a la misma persona, al mismo lugar el mensaje. Le va a mandar el mensaje que va a seguir siendo el mismo, pero lo va a enviar a través de un número de cable concreto, ¿tá? Para que se mueva un pasito más, ¿tá? Acercándose hacia el destino final. Vamos a ver entonces que empiezan a aparecer como diferentes niveles de complejidad de los protocolos, ¿no? Vamos a tener protocolos de alto nivel y de bajo nivel. Imagínense la red de cajeros, ¿no? Que hay en cualquier ciudad del mundo, que hay en Montevideo, en cualquier lugar. Entonces, cuando yo estoy operando en el cajero, ¿no? Yo estoy usando el cajero, lo que yo quiero de alguna forma es que el cajero se conecte con el banco y pida, por ejemplo, mi estado de cuenta. O que pida, el estado de cuenta podría ser el saldo, digamos. O que pida para sacar plata. Que le pregunte al banco, bueno, ¿tiene plata disponible? Dame plata acá en el cajero. Entonces, si se fijan, eso también es un protocolo, pero es como de un nivel más alto, ¿tá? No estoy lidiando con la interconexión y cómo van a hacer las cosas y cómo tiene que hacer para que el mensaje llegue y circule. Lo que yo estoy diciendo es, dame el estado de cuenta de este usuario y el banco me va a decir, bueno, tiene 10 pesos disponibles, que es lo que puede sacar del cajero. ¿Tá? Ahí estoy como en un nivel alto, ¿tá? Es un protocolo de nivel alto, ¿tá? Obviamente que van a haber cosas que van a estar a más bajo nivel, o sea que van a ser protocolos de bajo nivel que van a lidiar con un montón de otras cosas que por ahí tienen que ver con esa interconexión, digamos, ¿no? Este, Imagínense este mismo ejemplo cuando yo estoy haciendo, usando una aplicación de un banco en un celular o en una computadora y yo me conecto con el banco a través de internet para pedir información y ese tipo de cosas. Bueno, hay un poco esta lógica también, como que hay algo que opera a un nivel más alto en el que yo estoy haciendo una solicitud de datos o de hacer una operación, pero por abajo va a tener que haber otro protocolo que se va a asegurar de otras cosas, digamos, que aseguren la conexión. Entonces, bueno, siguiendo ese ejemplo que por ahí sería más de un ejemplo más de home banking, de eso, de usar una aplicación de, de banco, digamos, desde el celular o desde la computadora, porque si estoy usando desde el cajero, en principio podría ser que, bueno, tenga una red específica el banco, ¿no? Podría tener un cable, ¿no? Uno podría tener la fantasía que el banco tiene un cable que va de todos sus cajeros a sus sucursales de banco. Entonces está por fuera de internet, entonces es el modelo aquel que veíamos de cable, ¿no? Pero bueno, imaginémonos que esa conexión es a través de internet. Entonces teníamos ese alto nivel donde yo tengo la solicitud del estado de cuenta, pero para poder hacer que ese mensaje llegue al banco también tiene que haber un protocolo que, por ejemplo, para el destino banco y yo quiero hacer la operación pedir saldo y tengo tales parámetros, tiene que llegar, tienen que encontrar el camino para enviar ese mensaje al banco, atravesando esos routers de los que hoy estaba mencionando, ¿no? Entonces, llega el primer router, encuentra hacia dónde tiene que saltar, el segundo router sigue buscando el camino al banco y así hasta que la información llega al banco. Ahí el banco es el que procesa toda esa información, o sea, comprueba,
comprueba si el usuario es correcto, si el PIN está bien, si toda esa información está bien, va a la base de datos del banco, saca el valor que yo tengo de saldo y tiene que enviarlo de vuelta hacia el cajero para que yo reciba esa información. Entonces, empieza la respuesta del banco, el destino ahora es el cajero, es una operación de respuesta, valor es 10, va el primer router, va a buscar qué camino tiene que seguir para llegar al cajero, entonces va a provocar un salto, ahí otra vez se busca cuál es el mejor camino y otra vez vuelve esa información hacia el cajero. Bien, pero por debajo de ese nivel, o sea, de ese nivel en el que decimos, bueno, cómo busco el router y cómo esto, todavía tenemos un nivel más que tiene que ver con que una de las cosas que hablamos en las primeras clases, de cómo la información en realidad es digital y en realidad yo estoy hablando con tiras de unos y ceros, ¿no? Son de alguna forma computadoras que dialogan entre sí y la información que realmente se están mandando son tiras de unos y ceros. Entonces, cuando lo bajo más todavía, lo que estoy mandando es una tira de unos y ceros al que el router va a contestar con otra tira de unos y ceros. Fíjense cómo identificamos en este ejemplo tan sencillo 3 niveles diferentes en el que hay 3 protocolos de comunicación distintos. Bueno, la mayoría de redes se construyen bajo ese esquema, digamos. Porque si lo pensamos de alguna forma, a mí lo que me interesa en el fondo es la comunicación a nivel cajero banco. Esa es la que me interesa, la de dame el saldo, devolveme el valor y ese tipo de cosas. Todos estos otros niveles que están por abajo son accesorios y son los que posibilitan que yo obtenga esa información. Pero al usuario en general, lo que le va a interesar es el más alto nivel, que es el nivel de aplicación, ¿no? Cuando yo uso el chat, yo quiero escribir este mensaje y que le llegue a otra persona en otro lado. Todo esto de que pasa, de que se identifican routers abajo, de que viajan unos y ceros, se contestan unos y ceros, yo quiero que sea lo más cerrado posible y no enterarme que eso pasa. ¿Ah? Bien, entonces si lo pensamos globalmente, tanto el cajero como el banco, como todos los routers van a ser nodos de la red. Y voy a tener diferentes tipos de protocolos de la red. ¿Ah? El pedido de saldo, por otro lado el envío de paquetes, que es esto que hacíamos a través de el router que veía a quién tenía que mandarle el mensaje, eso vendría a ser el envío de paquetes. La señalización en el cable, que es esto que veíamos con el nivel de unos y ceros. ¿Tá? Todos esos van a ser protocolos de la red. Cada uno de esos protocolos va a tener sus propias reglas, ¿tá? O sea, son distintas, implican diferentes cosas. Van a haber protocolos de más alto nivel, como dije ya anteriormente, o de más bajo nivel, y en general se recurre a este esquema que decía de clasificar los protocolos de acuerdo a capas, o sea, a niveles. ¿Tá? En general se utiliza la palabra capas, pero es equivalente de alguna forma a niveles. ¿Tá? Entonces yo voy a tener como niveles distintos, capas distintas, en las que voy a especificar este, o van a trabajar cada uno de estos protocolos. Bien, les queda como ejercicio a ustedes, o sea, para pensar estos conceptos, a ver si más o menos les cierran o les quedaron claros, pensar el ejemplo del flujo del correo tradicional, o sea, cómo podría en el flujo del correo tradicional yo tener los protocolos de alto nivel y de bajo nivel. Pero eso no lo vamos a ver resuelto, lo que queremos es que les sirva a ustedes para reflexionar sobre cómo funcionan esto de los protocolos en varios niveles. Hablábamos entonces del modelo de capas y bueno, hay em, distintas especificaciones de cómo tiene que ser ese nivel, ese modelo de capas, perdón. Em, Hay un estándar que es un estándar clásico, que es el ISO-OSI, que define 7 capas, ¿verdad? Pero no todos los protocolos o no todas las comunicaciones utilizarían esas 7 capas. Hay algunos que son súper específicos,
Incluso más allá de tener 7 capas, hay algunas capas que había niveles intermedios entre esas capas. Pero bueno, depende un poco qué tipo de comunicación uno esté usando, si tiene sentido tantos niveles. Para que vean, otro estándar que está definido, que es de la IEEE, define solamente 3 capas, o sea que hay varias de las capas que aparecen en el modelo ISO-OSI que en realidad las agrupa en forma conjunta. Y esos como 3 niveles así más importantes tendrían que ver con nivel de aplicación y de presentación, que básicamente tiene que ver con la comunicación entre aplicaciones, nivel de enlace de datos, que tiene que ver con armar y desarmar paquetes. Fíjense en el modelo que nosotros veníamos hablando, ¿no? O sea, el nivel de aplicación y presentación sería el mensaje del saldo. El nivel de enlace de datos tendría que ver con ese de a qué router le mando la información. Y el nivel físico, en general, tiene que ver con el medio, con los emisores, con los sensores. En el caso particular que estábamos viendo, sería la información a nivel de cable, digamos, o sea, serían los unos y ceros que estoy mandando directamente por el cable. Otro ejemplo clásico tiene que ver con los protocolos que utilizamos diariamente en Internet, digamos, cuando uno utiliza, por ejemplo, el navegador o ese tipo de cosas. Es un modelo que básicamente se puede presentar en 4 capas. Eh, Fíjense lo que decía hoy del modelo ese ISO, que en realidad tiene 7. Bueno, en realidad la base de Internet está montada sobre un protocolo que no usa esas 7 capas, utiliza solamente 4 de ellas. Y bueno, y que por ejemplo en el modelo de la IEEE, el de transporte y red, que ahora vamos a ver, se mapean como juntos a la misma capa. Entonces, bueno, el modelo, el protocolo que utiliza Internet, básicamente, o la forma de comunicarse, se llama protocolo TCP/IP, que son como los protocolos centrales de eso. Bueno, TCP/IP son 2 protocolos de las capas centrales que los utilizan todas las redes, uno para el transporte y otro para la capa de red. En la capa física, ahí hay mucha diversidad de protocolos y depende mucho de si uno está conectado, por ejemplo, con un cable. Por ejemplo, si uno va a una sala de PCs y ve el cable que conecta a la red, es un cable de tipo Ethernet, ahí se utilizan un tipo de protocolos. Si uno está conectado de forma inalámbrica, se utilizan otro tipo de protocolos. Y en el nivel de aplicación y de presentación, seguramente cuando ustedes escriben una dirección en un navegador, por ejemplo, verán siempre el HTTP. Bueno, HTTP es un protocolo que es el que especifica de alguna forma cómo se intercambia la información de las páginas web. También hay un HTTPS que hace que con las conexiones son seguras, que por ejemplo es el que uno utiliza cuando accede a la información en un banco, o me imagino que el protocolo de BDLIA, cuando uno utiliza la página de BDLIA para hacer una inscripción o algo, también se utiliza HTTPS. Esos vendrían a ser a nivel de aplicación, bueno, como dije, transporte TCP, red IP, y a nivel físico depende cómo uno se esté conectando. Hay muchos criterios a partir de los cuales yo puedo clasificar las redes. Uno tiene que ver con la estructura física a partir de la cual están conectados los nodos en la red, ¿no? A eso típicamente se le llama la topología de la red, ¿tá? Que es como la forma de las interconexiones, ¿no? Entonces acá tenemos varios ejemplos. El primero es el bus, ¿tá? En el cual, fíjense, todas las PCs están conectadas a un mismo cable que las interconecta. Eso típicamente es lo que pasa en las salas de PCs, ¿no? Si ustedes van a, a una, yo qué sé, a las salas, bueno, ahora no pueden ir, pero si van a las salas de máquinas de PC, lo que van a ver es que hay como un cable en la pared que tiene como unas bocas,
y los cables Ethernet están conectados a esas bocas. Entonces, yo tengo un cable grande del que están conectadas todas las PC, ¿tá? Y todas van a través de ese cable, ¿no? Bien, después tengo otras topologías, como la de estrella, en la cual básicamente en general estoy conectado a algún tipo de infraestructura que hace que todos estén conectados con todos, ¿no? En la estrella cada máquina puede comunicarse directamente con las otras y eso en general se logra a través de algún tipo de router o algún tipo de dispositivo. No es que tiendo cables entre una máquina y todo el resto, sino que me conecto con algún router, ¿no? Todas las máquinas tienen un cable a un router y en ese router están todas las máquinas conectadas. Entonces, si yo me quiero comunicar directamente con una, voy al router y el router me comunica directamente con esa máquina. Fíjense acá la diferencia con el bus, que es importante, que si yo tengo, por ejemplo, 4 máquinas, ¿tá? Y yo quiero comunicar a la 1 con la 2 y a la 3 con la 4, cuando yo estoy funcionando en estrella y estoy pasando por un router, no tengo ningún conflicto, no hay ningún problema, porque la información de 1 a 2 va por el cable 1 y después va por el cable 2. La información de 3 a 4 va por el cable 3 y después va por el cable 4. Nada se pisa, entonces yo puedo hacer esas conexiones a la vez, ¿tá? Ahora, cuando yo tengo un bus, si la máquina 1 le trata de escribir a la 2 y la 3 a la 4, hay un tema ahí de sincronización en el bus, de cuándo uno escribe y cuándo el otro escribe, que lo resuelven los protocolos, obviamente, pero donde podría tener riesgo de que 2 máquinas traten de escribir a la vez y entonces no haya comunicación, ¿tá? Y otra topología bastante clásica es esta de anillo, en las cuales no tengo esa conexión todas contra todas, tampoco tengo eso del bus, de que todas están conectadas al mismo medio, pero tengo una computadora que ve a sus vecinas, digamos. Entonces puede enviarle mensajes a una o a la otra. Acá, por ejemplo, las posibilidades, fíjense que esto es más sencillo que la estrella, pero es más sofisticado que el bus, digamos. Tiene menos conflictos posibles, menos choques entre mensajes, que es lo que tendría el bus, pero más que los que tendría la estrella. Bien, otro criterio tiene que ver con el tipo de conexión, ¿no? Entonces, acá vamos a tener dos grandes familias, una que es orientada a conexión, como por ejemplo la red telefónica, en el cual se van a definir canales fijos entre el emisor y el receptor, en los cuales yo voy a garantizar cierto nivel de servicio, ¿tá? Fíjense lo que yo decía hoy sobre el tema de si yo quiero acceder a YouTube o si quiero acceder a ver series o películas o algo de eso, yo también necesito alguna cosa que de alguna forma mantenga la conexión para garantizar ese cierto nivel de servicio. Si continuamente la conexión se está estableciendo y cortando, yo no puedo garantizar un flujo sostenido de información, ¿no? Ahora, el otro esquema es orientado a paquetes, que tiene que ver como el servicio de correo tradicional en la que cada carta va a indicar su destino y se define sobre la marcha qué ruta tienen que seguir, ¿ah? Que acá es el ejemplo que yo les ponía también para el email, para el correo electrónico, digamos. Cuando yo quiero enviar un mensaje, ¿no? Un mail a alguien, en realidad me interesa que ese mail llegue, pero no me interesa que quede una conexión establecida entre los dos servidores de correo por muchísimo tiempo. ¿Se entiende? Entonces, en un caso, lo que me interesa es que haya una conexión fija y estable, porque yo voy a tener una comunicación continua entre la que yo quiero usar durante un cierto tiempo, y en otro es una comunicación puntual de algo chiquito, entonces me alcanza con una comunicación así puntual. Y bueno, si después yo mandara otro mail a esa dirección, se establecerá otro envío de paquete, pero no quiero que la conexión quede viva durante muchísimo tiempo. Otro criterio tiene que ver también con el área de cobertura, o sea, em, qué tanta distancia, digamos, tiene el tipo de conexiones que aseguran, digamos,
y qué características tienen. ¿tá? Entonces acá hay como muchas clases, digamos. Por ejemplo, PAN, digamos, sería una Personal Area Network, que en realidad tiene que ver con la utilización de dispositivos móviles, de audio, de Bluetooth, por ejemplo, ¿no? Cuando uno configura un parlante con Bluetooth, es como la distancia tiene que ser muy próxima entre las comunicaciones. No es que yo puedo poner el parlante a 1 kilómetro y va a funcionar, ahí no va a haber una red establecida, tiene que estar cerquita. Después está las Local Area Network, que en general son apropiadas para una oficina o para un edificio. ¿tá? Después están las Wide Area Network, que son para interconectar edificios en áreas más o menos extensas, ¿no? Acá empiezan esos temas de que, bueno, de que en realidad una podría ser del otro tipo. Por ejemplo, las CAN, Campus Area Network, edificio en un área más o menos reducida, ¿no? Bueno, las CAN podrían ser WAN, digamos, no es tan claro que exista ese concepto de Campus Area Network, digamos. A veces como que se generan categorías y nombres que se pisan un poco, digamos, ¿no? LECAN no se usa tanto, WAN sí. MAN, Metropolitan Area Network, es una red que se extiende a lo largo de una ciudad. Por ejemplo, el Internet por cable, ¿no? La fibra óptica en Montevideo, por ejemplo, podría ser una red que fuera considerada del tipo MAN. Bueno, y el último de los criterios que vamos a ver tiene que ver con los roles que desempeñan los equipos, o sea, las computadoras o los equipos que estamos usando en esa red. Por ejemplo, un ejemplo clásico es servidores, estaciones de trabajo. Tenemos los servidores que van a gestionar los recursos compartidos, van a verificar permisos, eh, acceso, disponibilidad, y después la estación de trabajo, que es donde yo voy a poder trabajar. Ese es el ejemplo típico de las redes que, por ejemplo, que están en las salas de máquinas de la facultad, ¿no? O sea, yo me conecto a una estación de trabajo, pero tengo que poner una clave y en la autenticación de esa clave y traerse los datos, ¿no? Fíjense que ustedes se sientan en una máquina o en otra y los datos que están en su usuario son los mismos. Bueno, toda esa información en realidad está en un servidor, que la máquina cuando ustedes se conectan se comunica con el servidor y el servidor le devuelve esa información a esa máquina puntual. Cuando ustedes se desconectan, esa información de ustedes queda guardada en el servidor y en la máquina local esa información no se usa más o se borra o se sobrescribe después con otras cosas, pero la información queda asegurada en el servidor. Por eso a veces en alguna de las salas hay algunas limitaciones o mensajes que dice, bueno, si ustedes graben datos, grábenlos en tales lados, porque si no, esa información se pierde. Se pierde ¿por qué? Porque no va al servidor, entonces no les queda alojada en su usuario. Después hay redes peer-to-peer, o sea, par a par, en la que todos los equipos pueden gestionar el acceso a los recursos propios negociándolos uno a uno. Las redes peer-to-peer, por ejemplo, tuvieron mucho auge eh, con los temas de traspasos de archivos, ¿no? Bueno, fue muy famoso hace algunos años Napster, que permitía compartir archivos, y básicamente eran redes peer-to-peer, digamos, uno tenía como una tabla de disponibilidades donde veía otros nodos, entonces cuando uno quería acceder a un archivo decía, bueno, yo quiero bajar entonces lo que hacía esa red, nuestro nodo de la red, era ver de los nodos que ella conocía información o preguntándole a sus nodos cercanos, qué otra computadora tenía ese archivo. Después se negociaba de alguna forma ese envío y uno empezaba a descargar ese archivo. Pero se estaba comunicando como iguales, digamos. No es que había un servidor central que tenía los archivos. ¿no? Del mismo modo, uno disponibilizaba archivos, entonces otro usuario podía ver mis archivos y decir, me interesa bajar ese, lo quiero bajar,
y su computadora se comunicaba con la nuestra y empezaba a descargarnos automáticamente el archivo. ¿Tá? Ese modelo se usa en muchas cosas. En ese, fíjense que las máquinas son básicamente todas iguales, digamos. No hay ninguna que... Y la información no está contenida en un solo servidor, que es el que tiene las cosas, sino que cada nodo tiene su información y bueno, en base a la negociación con otros nodos se pasan información. ¿Tá? También hay esquemas híbridos que mezclan un poco de cada cosa. En algunos casos hay como unas redes peer-to-peer que tienen como algunos nodos que funcionan como especie de servidores intermedios para que sea un poco más rápido el proceso ese de comunicación y de baja de archivos y eso, pero bueno, los modelos clásicos son estos dos. Bien, hablamos ya de las redes, ahora vamos a ver qué roles desempeñan en la interconexión, que va a ser el tercero de los temas que vamos a abordar en la clase de hoy. Bien, entonces tenemos por un lado los hosts, que son equipos que van a hospedar datos, aplicaciones o servicios. ¿Tá? En general estos van a ser equipos que van a tener mucha capacidad, o sea que en general van a ser caros, van a tener que tener características de alto rendimiento, porque como almacenan esa información van a haber muchos equipos que van a acceder a ellos para pedirles cosas. ¿Tá? Eso, tienen que procesar los pedidos de todos los usuarios, entonces yo preciso que esas máquinas sean muy potentes, si no, las cosas van a funcionar muy lentas. Originalmente, en los modelos más clásicos, era el que tenía los datos, también tenía la aplicación y ejecutaba la lógica de la aplicación. ¿Tá? Ese era el modelo común en los inicios de la computación, sobre todo cuando el hardware era demasiado caro y había que aprovecharlo bien. ¿Tá? Básicamente era eso, yo tenía un equipo súper potente que se ocupaba de todo y en realidad tenía unas terminales que incluso en algunos momentos se les llamaba terminales tontas o algo así, pues básicamente lo que me permitían era mandar, mandar información y eso, interactuar con ese host para que me diera datos que yo precisara. Entonces, bueno, como decía, como contraparte de los hosts tenía las terminales de datos, que como les dije se les llamaba terminales tontas, terminales bobas, digamos. Eh, ¿Por qué eso? Porque no ejecutaban ningún tipo de lógica de la aplicación y lo único que hacían era tener la capacidad para conectarse con el host, enviar la información al host que recibía, por ejemplo, del teclado. O sea, yo quiero consultar los datos de clientes de los últimos 3 años. Entonces le mandaba esa información al host, el host me devolvía, ¿no? Hacía las consultas, lo que tuviera que hacer para obtener esos datos y me lo mandaba al terminal y el terminal tenía la capacidad de mostrarme eso en la pantalla. Ahora, si yo quería hacer una cuenta con eso, o calcular algo, o pedir más información de la que tenía, veía un número que me interesaba y decía, bueno, en vez de los últimos 3 años, quiero ver los últimos 5, bueno, tenía que conectarme de vuelta al host y pedirle más información. El terminal solo servía para capturar lo que yo escribía, solicitar la información y mostrármela a mí en pantalla. Si bien en algún momento este esquema de los terminales tontos se empezó a dejar de usar, digamos, o fue tendiendo a desaparecer, en los últimos años también ha vuelto a cobrar cierto interés, si bien las computadoras ya no son eso, terminales tontos, digamos, ¿no? Porque uno tiene una PC de escritorio que tiene sus capacidades, pero bueno, ¿cómo existen ahora? Tengo terminales de datos emuladas por software. ¿Tá? Entonces, en un PC, además de todo el software que yo tenga, que me permite hacer un montón de cosas, el usuario puede tener un emulador de terminal y en vez de hacer esa conexión como era antes de forma electrónica, se hace por software utilizando la infraestructura de la red disponible. Y ese emulador sigue siendo tan tonto como eran sus antecesores, digamos. ¿Para qué lo puedo usar ese tipo de cosas? Bueno, cuando esa información es crítica, ¿no? Por ejemplo, o no pública, y yo quiero consultar información, digamos. Imagínense bases de datos muy grandes donde tengan mucha información,
o yo qué sé, información de pacientes clínicos, donde esa información no es pública, eh, es una mala idea darme un acceso como a todos los datos, ¿tá? Entonces, con este otro esquema, yo lo que puedo hacer es poder consultar datos y que me devuelva información, pero por ejemplo, se me garantice que esa información está anonimizada, que yo no puedo ver información personal de cada uno de los pacientes, no sé. Para ese tipo de cosas, por ejemplo, es sumamente útil. Este, entonces, en los últimos años ha recobrado cierto interés, y cada vez hay más aplicaciones que vuelven a funcionar así. Aparte, piensen con todo el tema de la nube y los datos en Internet y eso, donde por ahí hay empresas grandes que sus datos no están más alojados en la empresa, sino que los tienen alojados en Amazon y bueno, la computadora local en la que uno trabaja lo que hace es acceder a esos datos que están en otro lado, ¿no? Este, entonces este esquema vuelve a cobrar bastante interés. Bueno, entonces tenemos los servidores, que son equipos que van a brindar algún tipo de servicio de acceso. A cualquier cosa puede ser, ¿no? Vamos a ver diferentes tipos de acceso que me pueden dar. Puede ser acceso a dispositivos, que pueden ser, por ejemplo, discos, impresoras, cámaras web, ¿no? Yo tengo en una red una impresora que está conectada en una máquina específica, entonces yo me conecto a la red, me conecto con el servidor de la impresora, le digo quiero imprimir esta hoja, se lo manda a la impresora para imprimir, digamos. ¿Tá? Pero yo con eso me independizo de un montón de cosas. Lo que tengo que hacer es saber dialogar con ese servidor para indicarle que quiero imprimir algo y el servidor se ocupa. También puede ser para datos, ¿tá? Ya hemos visto bastante ejemplos de datos, saldos de cuenta, reserva de pasajes. eh. También podría ser para ejecución de lógica de aplicaciones, o sea, en ese caso serían aplicaciones que trabajan para otras aplicaciones y bueno, yo quiero calcular una cierta operación, una cierta función y en vez de eso hacerlo yo localmente, le pido al servidor que haga eso. En general, cuando eso lo voy a hacer en un servidor, tiene que ver con que la lógica sea compleja, digamos, porque si no, capaz que tendería a hacerlo en la propia máquina. Y, por ejemplo, de CPU para procesadores de cálculo intensivo, paralelos. Ahora está bastante de moda la utilización de las GPUs, de las tarjetas de video para hacer cálculos generales. Por ejemplo, está muy fuertemente utilizado para todo lo que tiene que ver con cálculos asociados a redes neuronales. Y bueno, capaz que en la máquina que yo tengo no tengo una GPU potente que pueda hacer esos cálculos, entonces hay un servidor que tiene un montón de tarjetas y lo que yo le digo es, bueno, ejecutame esto en una GPU de esas potentes que tenés. Por otro lado, están los clientes, que van a ser equipos que van a ejecutar parte de la lógica de la aplicación, pero que van a necesitar solicitar algún otro recurso a otro equipo que lo va a estar ofreciendo en la red. ¿Tá? Em, Este podría ser, este tipo de recurso podría ser algo de los que ya mencionamos cuando hablamos recién de los servidores, ¿tá? Podría ser dispositivos, datos, ejecución de la lógica de las aplicaciones, ¿tá? O sea, el cliente se comunica con el servidor y le pide que ese servidor haga algo de esos servicios que provee. Por ejemplo, eso, imprimir algo, ¿tá? Este, Podría hacer otras cosas, ¿tá? Podría ser almacenar datos, hacer una consulta, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, para ver claramente las diferencias entre el modelo host terminales y clientes servidores, vamos a ver esta comparativa, digamos. Cuando nosotros hablamos de host y terminales, el host ejecuta completamente la lógica de la aplicación, ¿tá? O sea, el terminal lo único que sabe hacer es transferir datos desde hacia el host y no ejecuta ningún otro tipo de lógica más que el protocolo de comunicación con el host. ¿Tá? Incluso la seguridad está completamente centralizada en el host. ¿Tá? Cuando yo quiero conectarme para pedir un dato, tengo que pasar una clave de mi usuario que se la paso al host
y es el host el que me dice si vos tenés derecho a ver estos datos o no. Cuando yo trabajo con una lógica cliente-servidor, el servidor le va a dar algún servicio a pedido del cliente, ¿tá? Pero el cliente puede ejecutar algún tipo de lógica para resolver algunas cosas, no, perdón, el cliente puede ejecutar algún tipo de lógica y en general lo que le va a pasar es que para resolver algunas cosas va a necesitar la comunicación con el servidor. ¿Ah? Pero no es que todo el tiempo voy a estar comunicándome al servidor para pedirle cosas. Por ejemplo, podría ser algunos tipos de postprocesamiento de datos, ¿no? O sea, de que yo le pida al servidor unos datos, pero en realidad en la aplicación local que yo tengo puedo analizar un poco esos datos, procesarlos y eso. En el otro esquema yo tendría que pedirle todos los análisis a el host. Y en el caso de la seguridad, en general el control está más bien descentralizado, en vez de estar centralizado en el host. Bien, para finalizar, vamos a ver arquitectura cliente-servidor para profundizar un poco en este paradigma, que es un paradigma bastante clásico y que se utiliza muchísimo en la actualidad. ¿Cuáles son los objetivos de tener la arquitectura cliente-servidor? Bueno, sacar el mayor provecho de los equipos interconectados, ¿no? Fíjense que cuando yo tenía el esquema de terminales bobas, básicamente la computadora local no hacía nada. Y en la realidad hoy tenemos PC potentes de escritorio, entonces dejar ese equipo sin que haga absolutamente nada y que lo único que hace es pedir toda la información al host, no parece tener demasiado sentido. Entonces, vamos a tener un programa servidor que va a estar esperando mensajes, los mensajes en el fondo son órdenes, de programas clientes, ¿tá? Que le van a pedir cosas a ese servidor. Tanto el programa servidor como el cliente podrían estar en la misma máquina, ¿tá? Eso a veces pasa cuando, por ejemplo, uno tiene un servidor de aplicaciones web, uno puede puede tener el servidor de aplicaciones web instalado en la misma máquina en la que está trabajando, o en general, dependiendo de la carga, o sea, dependiendo de la cantidad de uso que se haga de ese servidor, puede estar en un equipo más potente, como decía unas diapositivas más atrás, ¿no? Imagínense un sitio que tiene muchísimo tráfico de internet, no va a tener, ¿no? A una aplicación, yo qué sé, de un banco, no va a tener eso en una PC de escritorio de uno que atiende en el banco. Tiene una máquina específica que es la que se encarga de dar ese servicio de acceso a Internet. Vamos a ver entonces un ejemplo. Eh, Tengo un cliente de correo y un cliente de base de datos. Esa máquina, la que tiene el cliente de correo, tiene un servidor de archivos y el cliente de base de datos tiene el servidor de correo. Acá tengo un cliente de correo también y tengo un servidor de archivos. Y otro servidor, en este caso de base de datos, que va a ser cliente de archivos. Entonces tengo la red que conecta a todos esos equipos. Entonces, el cliente de correo se va a tener que comunicar con el servidor de correo cuando tenga que pedirle algo. Lo mismo va a ser este otro cliente de correo. O sea, cada uno de ellos, para poder enviar un correo, se tienen que comunicar con el servidor de correo y decirle, quiero enviar este correo. El que sabe cómo hacer eso es el servidor de correo. Pero tenemos otro servidor, que es el servidor de archivos, que está instalado en otra máquina. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el servidor de base de datos va a ser un cliente de archivos y se los va a tener que pedir al servidor de archivos. Se lo puede pedir a uno o al otro. En este caso pueden ser dos servidores distintos o puede ser que sea el mismo tipo de servidor que tiene como información duplicada o algo de ese estilo, ¿no? Pero fíjense acá como una máquina puede desempeñar un rol para una aplicación, digamos, para el correo, y para los archivos puede cumplir otra función. Lo mismo vamos a ver ahora con la base de datos. O sea, aquel que es un cliente, el que está arriba a la derecha, que es un cliente de base de datos, tiene que acceder al servidor de base de datos para pedirle información con respecto a las bases de datos. Ahora, si la otra máquina fuera un cliente de archivos, la comunicación sería directa, ¿tá? O sea,
si yo tengo un servicio que lo provee la misma máquina, lo que voy a hacer es conectarme con mi propio servicio y no salir a la red a buscar ese servicio. Em, Bien, cuando tenemos una arquitectura cliente-servidor, en general vamos a hablar de programas y no de nodos, y no vamos a tener restricciones del tipo de hardware o de sistemas operativos de los equipos, medios de comunicación de la red, lenguaje de programación en que están escritos, ¿tá? ¿Dónde está la clave? Bueno, esta misma idea que hablábamos de los protocolos, la clave acá va a ser el protocolo de servicio, ¿tá? De alguna forma es muy análogo a lo que hablamos de los protocolos de comunicación para el caso de redes, ¿tá? Y los clientes lo único que tienen que saber es en qué máquina está el servidor y cómo tienen que dialogar con él. O sea, tienen que conocer ese protocolo. Por ejemplo, como les decía hoy, el servicio de impresión, el servidor de impresión. Yo tengo que saber cómo decirle, quiero que imprimas esto, y tengo que saber contra qué máquina me tengo, o sea, dónde está el servidor, contra qué máquina me tengo que conectar para hacerle llegar esa información. Pero sabiendo Pero sabiendo esas dos cosas, ya está, ya puedo hacer la tarea que quiero. Lo mismo con estos otros ejemplos que veíamos. Si yo quiero mandar un correo, lo único que tengo que dialogar es el protocolo de cómo mando los datos para enviar un correo y comunicarme con el servidor de correos. Sabiendo hacer eso, no importa si una máquina está en Linux, la otra está en Windows, la otra está en Mac. Lo único que tengo que saber es dialogar el protocolo y saber cuál es la máquina que tiene instalado el servidor, digamos, dónde es que eso está guardado. Algunas de estas cosas las mencionamos cuando vimos el ejemplito. Este, para un servicio pueden haber diferentes programas que implementen la parte servidor y la parte cliente, y todos ellos pueden intercomunicarse. O sea, en eso no tengo ningún tipo de restricciones. O sea, una computadora que ejecute varios programas simultáneamente puede ejecutar varios clientes y varios servidores. Repasen el ejemplo que vimos un par de diapositivas más atrás y había equipos que eran clientes en una aplicación y eran servidores en otras. ¿Tá? En general, capaz que no es el esquema más clásico, digamos, pero va a depender un poco ahí de cómo uno conecte las cosas. ¿Tá? Y las capacidades que tengan esas cosas. Capaz que yo tengo servicios que requieren mucha memoria, pero no un procesador potente, entonces ese tipo de servicios los instalo en una máquina de esas características. Tengo servicios que requieren otras cosas, entonces los instalo en otras, y así. Bien, algunos ejemplos de arquitectura cliente-servidor, yo varios de estos este, mm, los mencioné a medida que fuimos hablando de la arquitectura cliente-servidor. Por un lado está el correo electrónico, ahí los clientes serían los equipos con los programas de clientes correspondientes, ¿tá? O sea que son los que me van a permitir leer los mensajes efectivamente y se van a comunicar contra un servidor de correo, que es el que se va a encargar de enviar los mensajes de verdad, digamos. Ahí clientes podría tener de diferentes tipos, podría ser una PC, puedo tener una laptop instalado un servidor de correo. Hoy en día puedo instalar en un celular un un lector de correo y me conecto contra el servidor. El ejemplo más sencillo para ustedes capaz que es si usan el mail de la facultad, porque a veces uno usando el mail, si uno usa Gmail o algún otro, este, le parece, digamos, si bien en el fondo está pasando lo mismo, pero como está accediendo vía internet, lo ve un poco diferente. Pero si uno utiliza el correo electrónico de la facultad, en general lo que va a tener es en una computadora instalado un software cliente de correo electrónico, donde va a tener que configurarle la cuenta, dónde está el servidor, que es Fingedui, este, qué tipo de protocolo hay que elegir, unas cosas de cuál es el protocolo que va a usar de comunicación. Entonces, cuando yo escribo un mail, ¿qué va a pasar? Se le va a enviar a ese servidor que está alojado en la facultad y ese servidor es el que sabe cómo hacer llegar ese correo a la dirección que yo estoy escribiendo. Bueno, lo mencioné también en los ejemplos, las páginas web de Internet, ¿no? Las aplicaciones en Internet
también son otros ejemplos de arquitectura cliente-servidor, en la cual bueno, yo me conecto con un servicio, ¿tá? En ese caso el servicio es el servicio de la aplicación web o de mostrar la página web. Servicios de impresión, también lo mencioné, podría ser de uso de discos, control de acceso a equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, otro ejemplo podría ser también el tema de servidores de base de datos. Acá hay que tener un poco de cuidado y dependiendo del caso uno tiene que analizarlo en función de las cosas que vimos porque hay de los dos esquemas. ¿Tá? Hay esquema cliente-servidor en la cual uno instala un cliente que se comunica con el servidor, pero la lógica, digamos, está un poco en cada lado, digamos. Uno puede ejecutar lógica en el cliente y levanta la información o parte de la información de la base de datos, pero también está el otro esquema, ¿tá? El de terminal host. Entonces uno ahí tiene que ver un poco en función, como lo más sencillo para determinar en qué lado está, tiene que ver con si está pudiendo ejecutar lógica, digamos, en la máquina que no es el que tiene los datos. ¿Ah? Si yo estoy pudiendo hacer eso, estoy en un esquema más tipo cliente-servidor. Si lo único que estoy pudiendo hacer es elevar consultas, mandarle consultas para que me responda, es un esquema más terminal host. Bien, y como siempre, las cosas a veces no son tan sencillas como los esquemas estos clásicos. Entonces existe un modelo en 3 capas, cliente-servidor, que es un poquito más sofisticado que lo que hemos visto hasta ahora, en el cual yo tengo un cliente que tiene la interfaz para el usuario final, que interactúa con un servidor de aplicaciones, que es el que me gestiona el acceso a recursos. Pero básicamente ese servidor de aplicaciones me da el acceso a una aplicación y es esa la que realmente se comunica con los servidores de recursos. ¿Tá? Por ejemplo, para imprimir, para almacenar los datos. ¿Tá? Imagínense que en muchos casos yo no quiero tomar la decisión en el cliente, digamos, de si tal dato hay que almacenarlo o no porque se actualizó, ¿no? Yo hago un cambio en el dato de una persona. ¿Eso tiene que estar dejado del lado del cliente? Y no, debería estar del lado de la aplicación. Entonces yo pongo una aplicación, que es la que uso, en la que grabo ese dato, la que lo cambio, y es ella la que se da cuenta que tiene que avisarle al servidor de base de datos de que tiene que cambiar ese dato. ¿Tá? Este esquema en 3 capas se usa bastante, digamos. En cada una de las capas, cada uno de los niveles tiene sus responsabilidades. Y bueno, y esto es más realista que el esquema de 2 capas que vimos hasta ahora. Pero es exactamente la misma idea, lo único que acota un poco las responsabilidades de cada una de las cosas. Bien, eso era lo que teníamos para contarles esta clase, que vimos temas generales de sistemas de información, un poco la evolución histórica de las computadoras, después vimos redes, redes de computadoras y redes de comunicaciones, y vimos algo de arquitectura cliente-servidor como para entender un poco cómo funcionan algunas aplicaciones.